ahí fue muy, muy interesante como el colegio apostó por lo técnico, pero sin olvidar que las habilidades son un montón. Fueron las propias compañeras y compañeros de cursos más grandes, sobre todo, quienes la apoyaron y quienes lograron frenar esta situación. A veces uno se sorprende de la violencia psicológica o verbal, ¿verdad?, que hay al interior de los colegios. Yo recuerdo muchas veces uno, no sé, tenía un problema con tu polola, lo que sea, digamos, y el profe también te podía contener en eso, uno podía tener una conversación respecto a eso. Más allá de donde uno viene, el que pongan altas expectativas en ti y en tener un colegio también ordenado, donde todos los adultos están organizados en poder sacar esa potencialidad que todos tenemos. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, bienvenidos a Vidas Extraordinarias. Hoy nos acompaña Víctor Villarreal. Víctor tiene 29 años, es exalumno del Colegio Nocedal, es profesor de literatura de la Universidad de los Andes y es magíster, además, de política educativa de la misma universidad. Muy bienvenido hoy día a Vidas Extraordinarias, Víctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gonzalo, y gracias por la invitación. Cuéntanos un poco algún dato personal, algo tuyo, algo para que la gente que te pueda conocer un poquito. Yo estudié telecomunicaciones en el colegio. Era pésimo, pero tengo grandes amigos que son increíbles en el área técnica y con el tiempo me he ido dando cuenta de todo lo que uno aprende, digamos, además de lo técnico en el colegio, así que mucho tiempo renegué de mi lado técnico. Ahora, cuando hay un problema de internet, me llaman y lo resuelvo. ¿Sí? Cuéntanos un poco, partamos por ahí quizás, ¿cómo llegaste ahí de ser técnico en telecomunicaciones, que era una de las especialidades que tenía el Colegio Nocedal, a profesor y magíster en todos los temas educativos? ¿Cómo ese viaje? Mira, yo siempre supe que lo técnico no era lo mío. ¿Ya? Siempre fue... Y de hecho, cuando uno se empieza a acercar a la enseñanza media, sobre todo en un colegio técnico profesional, empiezan estas dudas de ¿será el colegio correcto? ¿Me tendré que ir a otro para poder estudiar más respecto a la PSU en ese tiempo? PAES ahora. Y ahí la familia es fundamental en esa guía vocacional y lo que tiene que ver con el propósito de vida. Mis papás, por suerte, siempre supieron la suerte que tenía de estar en el colegio y que más allá de ese aprendizaje técnico, disciplinar, había un montón de otros aprendizajes que el colegio me estaba entregando, entonces... ¿Cuáles eran esos aprendizajes? Y yo creo que a convivir, una de las cosas que creo que el colegio me enseñó mucho tiene que ver con esto de la curiosidad por el aprendizaje. Si bien el colegio tiene un gran foco en lo tecnológico, en el STEM, como se le dice ahora, siempre mis profesores, incluso los profesores jefes de tercero y cuarto medio, cuando ya la cosa era muy técnica, siempre siguieron abriendo oportunidades de aprendizaje en otros ámbitos. Ahí el profesor Gerardo Leal, de una u otra manera, siempre lograba que uno aprendiera otras cosas, el lado deportivo. Sé que hay muchos estudiantes que se dedicaron después a la música, entonces, más allá de lo técnico profesional, había un universo de otros aprendizajes que uno iba tomando. Oye, cuéntanos de tu inicio, ¿en qué curso llegaste y cómo llegaron un poco al Colegio Nocedal de la Fundación? Súper. Yo llegué en primero básico, el 2001 me parece, y fue una especie de mensaje, estos como mensajes que corren en los pasajes. Nosotros vivíamos en La Pintana y mi mamá buscando colegio yo estaba acá en un colegio en Santa Rosa, en prebásica, y buscando le llega el dato de que había un colegio muy bonito, pero lejos de donde vivíamos nosotros, acá en la población del Castillo, y mi mamá lo vino a conocer, se informó más al respecto, y pese a que mi familia no es católica, digamos, se dio cuenta de eso, de lo que te decía recién, de todo lo que uno puede aprender, más allá de algunas cosas específicas, más allá de la religión específica. Hay un sistema de valores que mi mamá y mi familia, mi papá, compartía con el colegio, así que postulé y qué. ¿Y cómo lo ves tú ahora, que ya tienes 29 años? ¿Cómo lo ves ahora un poco hacia atrás respecto a esa formación valórica? ¿Cuánto sirve o cuánto pesa o cuánta importancia le das? Sí, yo creo que es muy, muy importante. Muchas veces se da esto de la habilidades duras y las habilidades blandas, ¿verdad?, en el colegio. Y qué duras son las habilidades blandas. El aprender a colaborar, el aprender a compartir, a tener compasión de los demás, a poder ayudar, etc. Tal vez de lo más fundamental que uno puede aprender en la enseñanza escolar.
poder practicarlo no solo cuando uno es adulto, sino también en la misma infancia, en la adolescencia. Yo creo que es una de las grandes cosas que uno tiene que aprender en el colegio, el aprender a convivir. Me atrevería a decir que, tú corrígeme, pero un poco de lo que te escucho y con el énfasis que le da y todo, de cierta forma también eso ayudó toda esa formación más blanda a descubrir un poco tu vocación quizás del área más de educación, ¿o no? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo sabía que quería trabajar o estudiar algo que se relacionara con el compartir con las demás personas. Eso es algo que me encantaba desde el colegio. Entonces, siempre pensé en periodismo, en educación. Mi familia, obviamente, por su lado, también siempre me decía, tú deberías ser profe de historia o de lenguaje, que era lo que mejor me iba en el colegio, además. Entonces, claro, todas estas habilidades que fueron enseñando en el colegio, y no solo a través de la palabra, sino sobre todo a través de las acciones. Yo ahora, preparándome para esta entrevista, pensaba en esas jornadas donde uno iba por ejemplo, a ayudar a limpiar el potrero que teníamos al lado del Nocedal. Y uno se ponía unos overoles blancos, unos guantes, una cubre zapatos, y iba a limpiar algo que no tenía, y que yo me acuerdo que al principio había estado la duda de quién es esto, para qué nos sirven. No es un patio, no vamos a hacer una cancha al parecer ahí. El basural que está al lado, hacia el lado de... Que lamentablemente, bueno, para poner en contexto a la gente, es un basural que está justo aquí al lado de los colegios, que se ha cerrado a veces y qué sé yo, y ha estado, yo por lo menos desde que lo conozco, un poco más limpio, un poco más... Ahora está bien basural, de nuevo. Hay que ir entonces a... Sí. Pero claro, esa era una ayuda que no tenía que ir hacia el colegio, sino que tenía que ir hacia la comunidad. Sí. Que finalmente... Muchas veces se ve el colegio como un oasis, ¿verdad? Como un espacio súper distinto dentro del contexto en el que está. Pero uno no puede olvidar que está en ese contexto, que muchos de los estudiantes también vivían o viven acá cerca o no tan cerca, pero dentro de la misma comuna. Entonces, para mí fue súper importante el ver cómo podíamos colaborar con las personas que nos rodeaban, incluso con aquellas que no estaban en el colegio. Sí. Y eso yo creo que sin duda me llevó a darme cuenta que lo mío iba por ese lado. Y la educación fue algo que uno entra muchas veces por lo disciplinar. Yo soy profesor de literatura de enseñanza media, ya no hago clases en colegio, pero entré también por la literatura, por los profesores que te van enseñando respecto a con la posibilidad que teníamos de aprender, una biblioteca increíble. Qué paradójico, pero no tanto, ¿ah? Dime tú. Pero claro, uno diría un colegio técnico con especialidad en telecomunicaciones, en electrónica, con una gran biblioteca, con una gran cancha de rugby, en fin, con un coro, o sea, con una orquesta. En fondo, ¿es paradójico o no es paradójico? Mira, interesante. Yo creo que en esta como sociedad donde uno focaliza esfuerzo muchas veces y los colegios apuestan por una cosa, yo creo que ahí fue muy, muy interesante como el colegio apostó por lo técnico, pero sin olvidar que las habilidades son un montón, y no porque uno sea ingeniero probablemente, no te puede gustar la música, el arte, la literatura, el deporte. Creo que la formación integral hace que no sea tan paradójico, ese concepto de que finalmente estamos educando personas. Sí, pues las personas tenemos una serie de talentos. Unos tienen más talentos para unas cosas que para otras eventualmente, o evidentemente, pero no hay que descuidarlo, como decís tú, y de hecho se le da mucho foco a la lectura. Hoy día hay muchos programas, me toca compartir con gente que está muy dedicada a temas de lectura, sobre todo en tiempos en que sabemos que la lectura se ha dejado de lado y que además la comprensión de lectura es muy baja en nuestro país y en general en la infancia. Entonces competimos mucho con las pantallas, las famosas pantallas que nos quitan mucho tiempo a nuestros niños y qué sé yo. Entonces, darle tiempo. De hecho, una cosa que me llama la atención, y voy a hacer una reflexión nomás. Años atrás, cuando yo estudié, hace varios años atrás, tengo 46, las bibliotecas eran como un lugar casi de castigo. Si te mandaban a la biblioteca, ya te fuiste castigado a la biblioteca. Hoy día las bibliotecas, particularmente las bibliotecas de los colegios, de los 4 colegios de la Fundación Nocedal, son lugares lindos, adecuados, luminosos, coloridos, donde hay cuentacuentos, donde hay espacios con tarima, donde se puede contar una historia, donde se vive un poco personajes, incluso se disfrazan, en fin, porque justamente esa aproximación a la lectura, a los libros, te da mucha riqueza y determina mucha cosa para adelante. De todas maneras. En todo ámbito, incluso en la matemática, incluso, bueno, y por supuesto en otras áreas, pero... Sí, de todas maneras, que finalmente
Esto no es una reflexión personal, pero me acuerdo muy bien de algo que escuché hace poco, que esto de que llega un momento en donde el ser humano deja de aprender a leer y aprende leyendo. Todo lo que uno aprende, o la mayor parte de las cosas las aprende a través de la lectura, entonces es esencial, una puerta de entrada, un montón de oportunidades. Y me imagino que para ti, como profesor de literatura, más todavía, porque te tocamos un área sensible probablemente. De todas maneras, sí, sin duda. Y me alegro mucho de esto, que haya tan grande iniciativa en estos últimos años al respecto, donde lo público y lo privado se unen. Hace poco hubo ahí en el Congreso, la UNESCO está levantando algunas iniciativas bien importantes a nivel internacional, así que está la red, hay varias redes funcionando, así que me alegro mucho, y sin duda eso va a levantar los aprendizajes también en otra área. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ha sido tu carrera ya profesional. Una vez que terminaste, ¿hiciste el magíster al tiro? ¿Te pusiste a trabajar? ¿En qué trabajaste? ¿Cuándo hiciste el magíster? En fin, ¿cómo? Súper. Yo entré a la universidad a estudiar pedagogía en literatura, enseñanza media, y siempre tuve ganas desde que entré a la universidad, trabajar en un tipo de colegio diferente al que salí, porque yo sabía que era un colegio, digamos, especial, por decirlo de algún modo, al salir entré a trabajar a un colegio municipal en la comuna de Ñuñoa, donde tengo muy buenos recuerdos, también aprendí un montón, y era un colegio que estaba en este proceso de pasar de ser femenino a mixto. Entonces fueron 5 muy bonitos años donde además aprendí la importancia de otros aprendizajes, como el aprender a convivir, el aprender a participar. Ahí me dieron la oportunidad de ser encargado de convivencia un tiempo, mientras hacía otras clases en enseñanza media, siguiendo como con la literatura, digamos, esos electivos que hay en tercero y cuarto medio. Y hace un par de años ya que decidí emprender en estas organizaciones que apoyan a colegios desde fuera también. Sabemos que los colegios están desafiados en muchísimos aspectos, y la colaboración, sobre todo con organizaciones que están afuera, la sociedad civil, creo que es fundamental. Así que entré ahí y en eso estoy trabajando ahora. ¿Y dónde estás ahora? Trabajo en la Fundación Volando en B, soy jefe de programa de la Fundación Volando en B, donde acompañamos a comunidades educativas, escolares y también de educación superior justamente a prevenir la violencia, a promover modos de convivir que sean saludables para todas y todos, desde el liderazgo de los propios estudiantes. Entonces trabajamos con centros de alumnos, directivas de curso, para que sean un motor de cambio, un agente de cambio en sus cursos, en sus colegios y en sus comunidades también. ¿Y cómo nace Volando en B y qué quiere decir esto de Volando en B? Mira, sí, siempre hay una pregunta el nombre. La fundación lleva casi 10 años y nace a partir de una experiencia personal de nuestra fundadora, Andrea, que sufre, digamos, acoso escolar en un colegio, y donde, pese a que el colegio hizo todos los esfuerzos, todos sabemos lo difícil que es enfrentar una situación de acoso escolar y de detenerla. Fueron las propias compañeras y compañeros de cursos más grandes, sobre todo, quienes la apoyaron y quienes lograron frenar esta situación. Entonces ahí hay un aprendizaje muy valioso desde el potencial que tienen los propios estudiantes de prevenir, de enfrentar la violencia dentro de sus colegios, y que finalmente el llamado y el nombre tiene mucho que ver con que uno no vuela solo, ¿no? Como las aves migratorias, que para poder cruzar de un hemisferio a otro, vuelan en B, donde hay un líder, ¿verdad? A la cabeza que va guiando, los demás atrás, exactamente. Los demás atrás van descansando, muchas veces durmiendo algunos, ¿verdad? Pero hay un líder que va marcando el norte. Lo interesante es que ese líder no es un super ave, digamos, sino que es un líder que se va cambiando. El ave que está detrás descansando es el que luego toma la batuta, y finalmente es un liderazgo colaborativo, y que es el que nos mueve a nosotros a trabajar todos los días. ¿Y cuéntanos un poco más de estos temas de convivencia? Porque la gente no lo sabe, pero sabe, seguro, que todos lo hemos escuchado, hablo por mí particularmente, pero sabemos que hay un drama en temas de salud mental, sabemos que hay mucho bullying muchas veces en los colegios, sabemos que hay situaciones de acoso, en fin, y en el fondo cómo lo resuelve, y profundicemos un poco más quizás en algo que yo sé que te apasiona, que tiene que ver con la convivencia. Sí, de todas maneras. Sí. Bueno, yo creo que todas las personas que vemos las noticias de vez en cuando, o uno se mete a redes sociales y ve esta como crisis de violencia que no tiene que ver solo con los colegios, sino que es algo a nivel social. No podemos olvidar que los colegios están enmarcados en la misma sociedad en la que estamos nosotros, entonces a veces uno se sorprende de la violencia psicológica o verbal, ¿verdad?, que hay al interior de los colegios, y es cosa de mirar lo que pasa afuera de los colegios para darse cuenta de por qué suceden esas cosas. Los colegios no son islas, oasis dentro de la sociedad, entonces eso hay que tenerlo muy muy claro. Sin embargo, tampoco son un espejo necesariamente. Tienen la posibilidad de actuar, las comunidades, los individuos, las personas pueden empoderarse, digamos, y
y aprender a resolver esos conflictos, aprender a desafiar esos problemas que muchas veces las comunidades tienen. Y ahí hay muchos grandes ejemplos de cómo eso se hace. Yo creo que los colegios de la Fundación, sin duda alguna, son un ejemplo de que dentro de un contexto como difícil se puede... Eso, cuéntanos un poco qué experiencia viste tú cuando estabas en el colegio. ¿Había bullying? ¿No había? ¿Cómo se trataba? Y porque, como dices tú, el contexto era complejo. Sí, de todas maneras. Sigue siendo. Sí, me imagino que sí, de todas maneras. Yo creo que como en todo colegio había muy buenos amigos. Yo tuve la oportunidad de tener muchos amigos en el colegio, pero también evidentemente había situaciones de violencia, maltrato, como en todas partes. Y además, claro, guiados no solo por el contexto, sino también porque está esto de la masculinidad, ¿no? Era un colegio de hombres, entonces evidentemente hay formas específicas en donde se nos ha enseñado que los hombres debemos resolver los conflictos. Y ahí el rol adulto tiene un valor súper grande, no solo en enseñar, sino también en modelar, en cómo los profes enseñan a cómo se resuelven esos conflictos, a cómo se guían esos procesos, etc. ¿Qué recuerdos tienes de tus profesores ahí, como en el fondo, interviniendo en este tipo de situaciones o en otras? Que entiendo, y corrígeme, pero quizás en zonas vulnerables como donde estamos nosotros, juegan un rol incluso más allá del simple profesor, o no sé si... Sí, de todas maneras. Yo me acuerdo, o sea, algo que me marcó de los profes, más allá como de una persona en especial, yo creo que tenía que ver con esa cercanía que tenían con los estudiantes. No te enseñaron a resolver conflictos desde como una altura moral por ser adulto, sino que eran súper cercanos. Uno podía hablar de verdad, con sinceridad con ellos, con confianza. Entonces, yo tengo muchos recuerdos de ese lado, de cómo cuando uno tenía un problema, de verdad uno sentía que estaba hablando con una persona, no con una autoridad, digamos, como esa figura de autoridad antigua, que es como casi que no tiene sentimientos, no tiene emociones. No, acá no, los profesores eran súper cercanos, y yo lo pude vivir, digamos, a lo largo de toda la trayectoria, en enseñanza media, cuando uno tenía yo me acuerdo que muchas veces uno, no sé, tenía un problema con tu polola, lo que sea, digamos, y el profe también te podía contener en eso, uno podía tener una conversación respecto a eso, era bien interesante. ¿Y tú que seguiste la línea de la misma docencia de ese profesor, hubo algún testimonio, alguien que te inspiró un poco, que tú digas, chuta, sí, yo en realidad, este profesor igual me marcó harto, sí. o algunos? Sí. Esta pregunta la pensé harto, porque me imaginé que me la iba a preguntar, pero para no dejar a nadie afuera, digamos, yo creo que todos los profesores aportan de alguna u otra forma con lo que uno quiere hacer, o cómo uno se imagina ser profesor en el futuro, cómo te gustaría que fuesen esas actividades. El profesor Eduardo Cuevas, que tuve la suerte de que fuese mi profe de historia, me acuerdo que tenía como actividades entretenidas, pero si me pudiese quedar con un profesor que creo que me marcó como más allá de la asignatura que enseñaba, conversando con un amigo que también es exalumno el otro día, hablamos del profesor Danilo Sánchez, por ejemplo, que él fue nuestro profesor de cine, y claro, era rarísimo que en un colegio técnico te estuvieran mostrando películas, séptimo arte, digamos, a la altura, y ahí hubo yo creo que un gran testimonio de cómo él educaba con el ejemplo, ¿verdad? Desde esa cercanía, que muchas veces uno no lo piensa de ese rol de profesor, pero los profesores son personas y es esencial tener buenas relaciones con ellos también, como ese vínculo. Yo creo que ahí él fue un gran ejemplo en ese sentido, sin duda alguna. Y me imagino que la gente que estuvo en rugby en esa época de tener también muchos otros recuerdos con él. Me acuerdo que a él le interesaba mucho esto de la radio también, entonces creo que es una de esas personas que te marca como a futuro, en el sentido de cómo te gustaría ser. Bueno, para quienes nos escuchan, sobre todo hoy día, estamos con Víctor Villarreal, exalumno del Colegio Nocedal, pero llama la atención, o a mí me llama la atención, y seguro que a la audiencia también, dos cosas, creo yo. Una es que, claro, siendo un colegio técnico, y uno esperaría que, bueno, las especialidades son las que son, pero no, el colegio y la fundación se esfuerza en tratar de abrir lo más posible ese abanico, y de que hayan distintas teclas que se puedan tocar para ver si a alguno le suena una distinta a la que podría ser como en tu caso y como en muchos casos que han pasado por acá. Porque no hablábamos del rugby, del cine, no sé, de las bibliotecas, en fin, de distintas cosas que eventualmente no tienen tanto que ver. Y claro, y que efectivamente además, bueno, y tú rescatas eso y me parece totalmente atendible, de la forma en que se hace, de esos profesores que son más dedicados y que tienen una forma especial de buscar eso, y que seguro que, como tú bien lo reconocías, marcó tu misma vocación. Sí, o sea, la forma en cómo uno quiere enseñar, yo creo, como con el ejemplo.
Es una forma como de enseñanza bien, yo creo como de Gabriela Mistral, ¿no? Como de educar la palabra con el ejemplo, como en el día a día, en la cotidianidad. Y ahí hay muchos profesores que... ¿Y cómo ven la situación actual? Porque la educación, yo creo que no cito a nadie, pero está como ahí en el aire, está en crisis. Está en crisis por, de repente, los temas de violencia que se viven, que probablemente incluso sean minoritarios. Obviamente los medios de repente destacan, no porque quieran, Claro. sino que porque, en el fondo, pero también hay algo, tú lo decías también en la sociedad, ¿no? Son un reflejo, están insertos dentro del mismo medio. Pero ¿cómo ves este tema de la educación para alguien que está dedicado a la educación? Es un desafío grande. Sí, sí, estamos en un momento de desafío, pero yo creo que esos momentos de desafíos también siempre invitan a pensar en esos cambios. Los momentos de crisis son una oportunidad también. Yo al menos lo pienso de esa forma. Creo que hay muchos colegios que han logrado como tener esa forma de lograr conseguir esa fórmula para poder, a pesar del contexto, a pesar de muchas veces de las dificultades sociales, contextuales que tienen los estudiantes, de poder sacarlos adelante, de poder generar aprendizaje de la lectura y de muchas otras ramas. Y yo creo que estamos en un momento en donde esos colegios, esas fundaciones, esas organizaciones, tienen también la oportunidad de poder escalar esos aprendizajes, de poder llevarlos, por ejemplo, al mundo público también. Estamos en un momento donde se está reorganizando, digamos, el sistema educativo a nivel nacional. Entonces creo que es una oportunidad también para que esos colegios que han sabido hacer muy bien la pega puedan llevar estos aprendizajes y generar verdaderas comunidades de aprendizaje, digamos, entre colegios, entre comunidades. Acá en La Pintana hay muchos colegios que probablemente necesitan y que le haría muy bien saber cómo los colegios de la fundación logran, digamos, no solo esos resultados académicos, sino también esas trayectorias de vida. ¿Cuál crees que es el secreto? Porque tú estás, en el fondo, como diciendo ahí, esto podría ser beneficioso que se expandiera de cierta forma, un poco la experiencia de la Fundación Social a otros colegios. ¿Cuál crees un poco que es el secreto? ¿Cuál es la receta, en comillas, si es que hay una o son varias? Me imagino que, o sea, sin duda hay varias formas de hacerlo. Yo creo que hay probablemente la mejor respuesta te la puede dar alguien que trabaja en el colegio hoy en día o alguno de los colegios de la Fundación. Yo al menos lo que veo desde afuera y lo que viví en mi etapa escolar, yo creo que tiene que ver con la rigurosidad también. La disciplina en el aprender. Sin importar quién eras, de dónde venías, cuál era tu historia, todas las personas del colegio estaban preocupadas de que pudiera aprender lo máximo posible, digamos. Como que la expectativa era muy, muy alta para todos, yo creo. O al menos lo viví yo de esa forma. Entonces creo que eso es esencial. Más allá de donde uno viene, el que pongan alta expectativa en ti y en tener un colegio también ordenado, donde todos los adultos están organizados en poder sacar esa potencialidad que todos tenemos. Poder sacarla a la luz, más allá de lo que haga en el futuro, digamos. O sea, yo, aunque sabía desde muy chico que no iba a estudiar nada relacionado con telecomunicaciones o con electrónica, eso no invitó a que los profesores de los ramos más técnicos no dejaran de enseñarme, por ejemplo, o los profesores de matemática, digamos, porque no era lo tuyo, ¿no? Sino que estaban todos organizados en que de verdad uno pudiese sacar lo mejor de sí. Yo creo que esa es una de las claves, sin duda alguna. Y la otra tiene que ver con dar las oportunidades de participar también a los estudiantes. Nosotros teníamos un montón de talleres, yo estaba robótica, estaba, bueno, la orquesta, que ya la mencionamos, el coro en el Almendral, un montón de deportes, karate, de todo tipo de deportes, el rugby, el fútbol, etcétera. Y todos teníamos la oportunidad de poder participar de alguna u otra forma en otros ámbitos, el poder decir lo que pensábamos, ¿verdad? En esos espacios que también a veces son más protegidos, donde compartes con gente que tiene tus mismas afinidades. Yo creo que es esencial también la participación estudiantil para llevar adelante comunidades que den fruto. ¿Y qué le diría a algún niño de la Fundación que está en alguno de los colegios hoy día y que en el fondo tú eres un testimonio de una persona mucho más grande, ya profesional, en fin, que está como ellos, parecido, pero en una situación, por supuesto, ya más grande? ¿Qué le dirías a ellos? Muy buena pregunta. Ánimo, yo me imagino que es difícil. Para mí también la etapa escolar, yo creo que para todos es difícil, trae un montón de desafíos. Pero yo creo que la perseverancia es clave, el acompañarse por las personas correctas también. Y ahí hablo de profesores, pero también de estudiantes, de compañeros. Yo creo que armar una red de vínculos fuertes que te permitan no solo hablar de las cosas buenas, sino también hablar de las cosas malas,
de los dolores, de las penas, que es algo que cuesta en general, y yo creo que también, sobre todo a los hombres, pues cuesta tener esas relaciones de vínculo con amigos donde uno pueda contar sus penas, cuando tiene un problema. Yo creo que lograr ese grupo, el conectar con personas, el sentirte parte de tu comunidad, yo creo que es lo que puede marcar tu trayectoria, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, con cómo después tú convives con las personas que te rodean, cómo te relacionas con tu familia, con tus vecinos, etc. ¿Y qué rol ha jugado, si es que ha jugado alguno, Dios, la fe en tu formación? Sabemos que los colegios de la Fundación son católicos, en el fondo, que yo no sé si tú eres católico o no sé qué rol ha jugado ahí o si tiene algún rol. Yo vengo de una familia evangélica, entonces de hecho la entrada al colegio para mí fue bien extraña. Yeah. Y porque por parte de mi familia materna, digamos, yo los domingos íbamos a una iglesia y en la semana yo iba a una misa que era bien distinta, pero me di cuenta que, y ahí mi familia fue también como muy comprensiva respecto a que en realidad había un marco de valores que era común, más allá de la figura de la Virgen María, etcétera, que son como, digamos, podríamos decir que son esas como temas de división entre religiones. Tiene mucho que ver esto del sistema de valores. Y más allá, yo no soy católico, pero sí creo mucho como en ese sistema de valores donde es muy importante el prójimo, donde uno tiene que dar, donde nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Donde uno se tiene que preocupar de las personas que tienen menos, de cómo ayudar, ¿verdad? De la compasión, como te decía antes. Creo que ese sistema de valores fue fundamental el tenerlo en mi casa y el tenerlo en el colegio, más allá del cómo se expresaba, digamos, a través de distintos ritos. No sé, pues yo me acuerdo que todo eso, por ejemplo, la mayor parte del curso estaba en este proceso de primera comunión, y ya a veces yo decía, qué ganas de estar ahí también. Y era un poco, mi mamá siempre me dio la oportunidad de, oye, pero ¿por qué? Nada, si quieres hacerlo, ¿verdad? Si te he llamado, démosle. Pero claro, hay mucho también de querer sentirse parte del grupo. Pero sí siempre tuve esa... Nunca hubo una grieta, digamos, desde los valores entre el colegio y mi familia. Siempre fue el mismo sistema de valores que tuvieron. Y yo creo que esa es una de las dificultades también actualmente. El colegio probablemente tiene un sistema de valores y las familias muchas veces tienen otro, o al revés. Y se generan esa grieta y que muchas veces las niñas y los niños no saben surfear, digamos. Yo por suerte era un bloque, el colegio y mi familia. Nunca hubo eso de que el colegio iba para un lado y mi familia iba para otro. Jamás. Oye, y en lo personal entiendo que estás de novio, Sí. Cuéntanos un poco ahí. Sí. Estoy de novio, me voy a casar a principios del próximo año, estoy bien contento. Es una relación muy larga, llevamos 10 años, poco menos desde que salí del colegio, de hecho. Es una ex estudiante de la Almendral, además. No nos conocimos por el colegio, pero... en casa. Pero exactamente, sí, pero claro, estamos muy contentos y también tiene una vida extraordinaria, así que sin duda lo haría muy bien acá también. Ya, Así que la invito a que venga, Vamos a invitar, entonces, sí, de todas maneras. Oye, y para ir cerrando, cuéntanos un poco, o qué le dirías a las personas que de una u otra forma, bueno, nos escuchan y que están interesadas en la educación, en la igualdad de oportunidades, en el fondo en emparejar la cancha, que es un poco lo que nos dedicamos aquí en la Fundación, a transformar las vidas, a tomar lo que hay, digamos, y tratar de llevarla a su máximo potencial, lo que decías también con respecto a los profesores, que nunca descansaron y nunca se confiaron o se sentían determinados de que porque ustedes tenían una cierta, no sé, había un cierto contexto aquí, eso iba a determinar todo lo demás, todo lo contrario, se les exigía igual o más que cualquiera. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy hacen posible que la Fundación pueda seguir existiendo y que financian directamente, ayudan a financiar a través de sus aportes económicos a una vida extraordinaria como la tuya? Sí, bueno, primero, gracias. Creo que esa es la primera cosa que debo decir. Como Siquialavantes, de verdad, marcan vidas y nunca faltan las manos tampoco. Para esas personas que de repente están ahí con la duda o están pensando si es que este es el proyecto, digamos, que les gustaría escoger, yo creo que lo es. De verdad, hacen un trabajo increíble con todos los desafíos que tienen. Los colegios perfectos no existen, pero sin duda la Fundación, yo doy por hecho que hace su mejor esfuerzo y de verdad está cambiando vidas, está sacando el máximo provecho y el máximo potencial de cada uno de sus estudiantes en lo que sea, en transformar increíbles ingenieros en informática, músicos,
profesores, deportistas, etc. Así que de verdad, gracias y creo que esta puede ser un proyecto que de verdad, como decía antes, que uno pudiese seguir escalando, digamos, porque me encantaría que este mismo proyecto estuviese en Maipú, en Puente Alto, que ya hay 2 colegios, en Pudahuel, en Cerro Navia, hay un montón de regiones también que necesitan este tipo de colegio y que yo creo que sería fundamental poder llevar esta misión a muchos otros lugares. Sí, yo también comparto. Oye, nada, pues, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy y por abrirnos tu corazón, por darte el tiempo de acompañarnos hoy y contarnos un poco de tu vida, una vida extraordinaria, una vida lograda. Así que muchas gracias por haber venido hoy a Vida Extraordinaria. Gracias a ti, que te vaya muy bien. Nos vemos. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.